Estimados amigos, nuevamente gracias por estar conmigo a través de estos videos que voy subiendo para todos ustedes. En esta oportunidad quisiera reflexionar con ustedes el significado de la séptima trompeta. Y creo que es importante que ustedes, testigos de Jehová especialmente, tomen nota sobre este asunto de la séptima trompeta. Y esto lo podemos nosotros ver, la séptima trompeta, esta trompeta última, la séptima, tocada por el séptimo ángel, en Apocalipsis 11, versículos 15 al 18. ¿Qué es lo que leemos acá? Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Versículo 18. Y se han airado a las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, para que destruyas los que destruyen la tierra. Estimados amigos, es importante que nosotros consideremos acá que la séptima trompeta, tocada por el séptimo ángel, está anunciando básicamente que los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Es importante que entendamos esto, que la séptima trompeta anuncia el establecimiento del reino de Dios. Y también nos dice este versículo, estos versículos nos dicen que se han airado las naciones por este hecho, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre. Es decir, el galardón para los fieles, para aquellos que son siervos de Dios, sus profetas, y también a los santos. Reciban pues acá su galardón en este momento de la séptima trompeta. Y esta séptima trompeta tiene que ver con el reinado de Cristo. Y en ese momento las naciones, cuando Jesús empiece a tomar su trono, las naciones se van a irar y por supuesto el Señor los juzgará con mano firme. Pero a su vez, los que son de Cristo reciben su galardón. Es en ese momento, en la séptima trompeta, cuando el Señor empieza a reinar, que los santos reciben su galardón. Los santos, según los testigos de Jehová, son pues los herederos del reino, los reyes y sacerdotes, la clase de los ungidos. Ese es el momento, en el momento de la séptima trompeta. Sin embargo, los testigos de Jehová dicen que Jesús ya empezó a ejercer sus funciones como rey en los cielos en el año de 1914, es decir, hace aproximadamente 100 años atrás. Pero cuando examinamos las trompetas, vemos que la primera trompeta anuncia granizo, fuego y azufre que son arrojados a la tierra. ¿Cuándo ha ocurrido esto, estimados amigos, en la historia de la humanidad? ¿Cuándo? Y así, cuando vemos la segunda trompeta, vemos el monte ardiendo echado en el mar, que la tercera parte se torna en sangre. El mar, la tercera parte, se torna en sangre. Después, en la tercera trompeta, una estrella cae y la tercera parte de los ríos y fuentes de aguas, sobre las fuentes de agua y en los ríos. Y estas aguas se vuelven amargas. ¿Cuándo ha ocurrido esto, estimados amigos? 4. Se hiere la tercera parte del sol, la luna y las estrellas. 5. La quinta trompeta, la estrella que cae a la tierra, se le da la llave del abismo, salen langostas. En la sexta trompeta
se desatan los 4 ángeles del Éufrates, ejército de 200 millones que vendrán contra pues Jerusalén, ejército del Asia, 200 millones de soldados del Asia que cruzan el Éufrates. Entonces, estas son profecías y trompetas que no se han cumplido todavía. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es que la séptima trompeta pudo haberse cumplido con el reinado de Cristo, o el comienzo del reinado de Cristo en el año 14, si vemos, pues, repito, que las anteriores trompetas todavía no se han dado? Entonces, primero tienen pues que darse las primeras 6 trompetas y luego la séptima trompeta indicará el inicio, el comienzo del reino de Cristo y de sus santos. Por tanto, decir que hace 100 años empezó ya a reinar Jesús, es como decir que antes del año 14 ocurrieron pues las 6 trompetas anteriores. Y vemos que nunca en la historia se ha visto semejante cumplimiento de las 6 trompetas anteriores a la séptima. Por lo tanto, no tiene sentido, pues, que los testigos de Jehová sostengan que ya el reino se ha establecido, que Cristo ya ejerce sus funciones desde el año 1914. Y vemos nosotros que tampoco pudo haber ocurrido, pues, desde la época del año 14 en adelante, el cumplimiento de la supuesta primera resurrección, ¿no es cierto? Tampoco pudo haberse cumplido, puesto que las 6 restantes todavía no se han cumplido. Sabemos pues que, según 1 Tesalonicenses 4:16, que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso pues tiene que ocurrir en la última trompeta. La trompeta de Dios, dice acá, es la séptima trompeta, que hará posible que los muertos en Cristo sean galardonados y sean nombrados reyes y sacerdotes para que ejerzan sus funciones junto con Cristo. Todo esto es todavía un evento que debe ocurrir en el futuro. En otras palabras, las trompetas tienen que cumplirse primero, las primeras 6 trompetas, para que la séptima, que tiene que ver con el reino de Cristo, sea realidad. Pero definitivamente, las primeras 6 trompetas todavía no se han dado en la historia de la humanidad. Estamos esperando que vengan estas trompetas y luego se establecerá el reino de Cristo con el tocar de la última trompeta, la séptima trompeta. Si seguimos nosotros la secuencia de los hechos, si respetamos el orden de las cosas, no habrá confusión en nuestras expectativas. Por eso es que todavía no está ocurriendo ninguna resurrección de los justos. Todavía no ha ocurrido la primera resurrección. Y es falso lo que dicen los testigos de Jehová, que ya hoy está sucediendo la primera resurrección. Es decir, están diciendo prácticamente que ya se tocó la séptima trompeta sin haberse tocado primero las 6 primeras trompetas. Imagínense ustedes, pues, qué tal incongruencia. Bueno, estimados amigos, nuevamente gracias por vuestra gentil atención y será hasta la próxima. Entonces, primero tienen pues que darse las primeras 6 trompetas y luego la séptima trompeta indicará el inicio, el comienzo del reino de Cristo y de sus santos. Por tanto, decir que hace 100 años empezó ya a reinar Jesús, es como decir que antes del año 14 ocurrieron pues las 6 trompetas anteriores. Y vemos que nunca en la historia se ha visto semejante cumplimiento de las 6 trompetas anteriores a la séptima. Por lo tanto, no tiene sentido, pues, que los testigos de Jehová sostengan que ya el reino se ha establecido, que Cristo ya ejerce sus funciones desde el año 1914. Y vemos nosotros que tampoco pudo haber ocurrido, pues, desde la época del año 14 en adelante, el cumplimiento de la supuesta primera resurrección, ¿no es cierto? Tampoco pudo haberse cumplido, puesto que las 6 restantes todavía no se han cumplido. Sabemos, pues, que,
según 1 Tesalonicenses 4:16, que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso pues tiene que ocurrir en la última trompeta, el momento de la séptima trompeta. Y esta séptima trompeta tiene que ver con el reinado de Cristo. Y en ese momento las naciones, cuando Jesús empiece a tomar su trono, las naciones se van a irar y por supuesto el Señor los juzgará con mano firme. Pero a su vez, los que son de Cristo reciben su galardón. Es en ese momento, en la séptima trompeta, cuando el Señor empieza a reinar, que los santos reciben su galardón. Los santos, según los testigos de Jehová, son pues los herederos del reino, los reyes y sacerdotes, la clase de los ungidos. Ese es el momento, en el momento de la séptima trompeta. Sin embargo, los testigos de Jehová dicen que Jesús ya empezó a ejercer sus funciones como rey en los cielos en el año de 1914, es decir, hace aproximadamente 100 años atrás. Pero cuando examinamos las trompetas, vemos que la primera trompeta anuncia granizo, fuego y azufre que son arrojados a la tierra. ¿Cuándo ha ocurrido esto, estimados amigos, en la historia de la humanidad? ¿Cuándo? Y así, cuando vemos la segunda trompeta, vemos el monte ardiente. Estimados amigos, nuevamente gracias por estar conmigo a través de estos videos que voy subiendo para todos ustedes. En esta oportunidad quisiera reflexionar con ustedes el significado de la séptima trompeta. Y creo que es importante que ustedes, testigos de Jehová especialmente, tomen nota sobre este asunto de la séptima trompeta. Y esto lo podemos nosotros ver, la séptima trompeta, esta trompeta última, la séptima, tocada por el séptimo ángel, en Apocalipsis 11, versículos 15 al 18. ¿Qué es lo que leemos acá? Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Versículo 18, y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, para que destruyas los que destruyen la tierra. Estimados amigos, es importante que nosotros consideremos acá que la séptima trompeta tocada por el séptimo ángel está anunciando básicamente que los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Es importante que entendamos esto, que la séptima trompeta anuncia el establecimiento del reino de Dios. Y también nos dice estos versículos nos dicen que se han airado las naciones por este hecho, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre. Es decir, el galardón para los fieles, para aquellos que son siervos de Dios, sus profetas, y también a los santos, reciban pues acá su galardón en este momento echado en el mar, que la tercera parte se torna en sangre. El mar, la tercera parte, se torna en sangre. Después, en la tercera trompeta, una estrella cae y la tercera parte de los ríos y fuentes de aguas, sobre las fuentes de agua y en los ríos. Y estas aguas se vuelven amargas. ¿Cuándo ha ocurrido esto, estimados amigos? 4. Se hiere la tercera parte del sol, la luna y las estrellas.
5, la quinta trompeta, la estrella que cae a la tierra, se le da la llave del abismo, salen langostas. En la sexta trompeta se desatan los 4 ángeles del Éufrates, ejército de 200 millones que vendrán contra pues Jerusalén, ejército del Asia. 200 millones de soldados del Asia que cruzan el Éufrates. Entonces, estas son profecías y trompetas que no se han cumplido todavía. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es que la séptima trompeta pudo haberse cumplido con el reinado de Cristo, o el comienzo del reinado de Cristo en el año 14, si vemos, pues, repito, que las anteriores trompetas todavía no se han dado?